Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie GL Roller Coaster. Love recibió una notificación en su teléfono y lo leyó al instante. Y sin darse cuenta, ella tenía una sonrisa. ¿Estás libre? ¿Qué tal si salimos a tomar algo? Pierre le había invitado. Love se sorprendió. No supo por qué la mujer lo estaba haciendo, pero no tardó en decidirse. Carlton le respondió tan rápido, como si la pequeña pudiera cambiar de opinión si tardaba demasiado. Está bien, ¿dónde quieres que te recoja? Se quedó mirando la pantalla mientras estaba mirando el volante distraídamente. Un momento después, Pierre respondió a la pregunta. Te enviaré la ubicación. En menos de un minuto, el lugar donde Pierre quería que Love la recogiera apareció en su pantalla. Love observó un momento, luego condujo a toda prisa para encontrarse con ella, porque no quería que esa guapa mujer le esperara demasiado. Y lo más importante, quería ver a Pierre a menudo. ¿El estudio Pierre es tuyo? Poco después de que Love recogiera a la mujer que le había invitado a tomar algo, la chica le preguntó por el taller, donde Pure había apagado las luces y cerró la puerta antes de sentarse en el asiento del copiloto. Pure Studio era un famoso taller de cerámica, y las personas hacían una larga fila para poder entrar. Al menos había que reservar con un mes de anticipación. Nathan y él también la habían invitado a tomar esa clase, pero ella tenía demasiadas responsabilidades en ese momento y no tenía tiempo para dedicarse al arte. Así que siempre posponía la clase, y recién ahora se había dado cuenta de que Pure era la dueña de ese lugar, y en ocasiones también instructora. Entonces, ¿se podría decir que estaban destinadas? ¿Por qué estás tan emocionada, Love? Preguntó Pure con curiosidad, al ver lo emocionada que parecía. ¿Qué había hecho para que esa joven se comportara de esa manera al salir del taller de cerámica? Mi amiga me invitó a una clase de taller de cerámica aquí, pero nunca encontraba tiempo para venir. Y ahora me acabo de dar cuenta de que es la dueña de ese lugar, dijo en voz baja al final. Parecía más bien murmurar para sí misma. Pure sonrió al ver el arrepentimiento en el rostro de Love. Había estado tan ocupada por aquel entonces que no pudo ir a la clase de cerámica con sus amigas. ¿Por qué? Si hubieras sabido que era la dueña, entonces habrías despejado tu agenda. Exactamente. No tendría que esperar para verte en el bar. Love arrugó la nariz con la mirada fija en la carretera, no en la mujer que tenía a su lado. No doy todas las clases, hay muchos instructores. ¿No puedo elegir al instructor en el horario de clases?, preguntó Love. La chica, que parecía tan decepcionada, hizo un puchero. Ni siquiera intentó ocultar que había otra razón por la cual quería tomar las clases de cerámica, y no era porque quisiera un pasatiempo. No puedes hacer eso, le dijo Pure. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que la dueña del taller me dé las clases ella misma. Tendré que cobrarte más si quieres que yo sea tu instructora, dijo la otra joven, que comprendía que se estaba burlando de ella al principio, pero pareció insistir cuando le preguntó cómo podía tomar las clases con ella, así que pensó que Love podría hablar en serio. ¿Cuánto tengo que pagar entonces? ¿Vas a aprender cerámica o vas a coquetear con la instructora?, le preguntó Pure. Love vislumbró su encantadora sonrisa en el rostro de Pure cuando la miró. Sabía que la expresión nerviosa de Pure la hacía lucir elegante y hermosa, pero su dulce sonrisa le sentaba mucho mejor. ¿El instructor no dejará que le invite a salir? ¿Estás libre mañana? Puedo enseñarte si estás libre. Normalmente Pierre no dejaba que nadie que pareciera coquetear con ella se acercara, pero esta chica descubrió que trataba a Love de forma diferente a los demás. Quizás era porque Love no era como las demás personas. Pierre se sentía cómoda con ella, viéndola tan relajada. Eso la tranquilizaba cuando pasaban tiempo juntas. Pensé que me dejarías invitarte a salir si estuvieras libre. Deja de coquetear, pequeña. Oye, habla en serio, insistió Love, y soltó una risa, haciendo que la otra joven se riera con ella. ¿Y tú? ¿Pero no necesitas reservar con anticipación? No, para nada, yo soy la dueña y el estudio está cerrado mañana. ¿Entonces seré la única en la clase? Love no se consideraba especial, pero no pudo evitar sonreír para sí misma. En los próximos videos continuaremos con más spoilers de esta serie y en Roller Coaster. El primer episodio estuvo excelente. Y el primer episodio a mí ya me encantó. Espero que ustedes también ya lo han podido ver. Y no olviden, por favor, también ver la serie en su canal oficial de YouTube. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.